Quiero comenzar por agradecer a la organización su disposición a acoger en este congreso una ponencia como esta, centrada en la intersección entre los estudios de historia moderna, de historia del pensamiento y de historia de la cultura, que persigue analizar cómo se fue paulatinamente construyendo la visión de los otros, no en la realidad práctica, que sobre esto hay muchísimos estudios ya muy fructíferos y en los que apoyamos también algunas de nuestras líneas de investigación, sino en la tratadística, es decir, en los libros de teoría política de la época de los Austrias. Bueno, hay que comenzar en esta primera aproximación por recordar que entre los rasgos que determinan esa distinta percepción del mundo moderno, entre las notas singularizadoras del Estado moderno, al margen de la concentración del poder regio, del surgimiento de mecanismos de aculturación y de control social, del surgimiento también de organizaciones concretas para que los poderes públicos desempeñasen nuevas labores, al margen del surgimiento de la hacienda con carácter estable y permanente, de la participación de los representantes ciudadanos y también de otros, como por ejemplo el surgimiento de los ejércitos modernos. Los descubrimientos geográficos constituyen una seña de identidad de ese tránsito entre la Baja Edad Media y el mundo moderno. Con los descubrimientos geográficos llega también el descubrimiento de otro tipo de personas, desde lo más evidente, que es la morfología externa de esas personas de color diferente, de estatura diferente, hasta idiomas ininteligibles absolutamente. La apertura de la modernidad, por tanto, supuso trabar contacto con grupos humanos muy diferentes de los que se conocían en la península ibérica, aunque aquí ya había algunas referencias muy claras de diferencias entre unos lugares y otros, sobre todo en la comparación con, o al menos en ese recuerdo y memoria, del mundo andalusí. Los asentamientos mayoritarios de los reinos peninsulares de la monarquía hispánica tenían, sin embargo, una cierta homogeneidad o uniformización de tipos culturales. No estamos hablando solamente de rasgos externos o morfológicos, sino de tipos culturales. Tradicionalmente, la historiografía se ha centrado más en la construcción de la identidad hispánica desde comienzos del siglo XVI, nunca española aún, eso sería un anacronismo, frente a otros grupos considerados diferentes y en algunos casos también considerados heterodoxos por heterogéneos. Y los estudios se han centrado particularmente en el sustento teórico que se daba a la diferenciación de criptojudíos, de moriscos y de luteranos, sobre lo que hay una abundantísima no solo literatura académica secundaria, sino también fuentes primarias, casi siempre de carácter administrativo o notarial. Con el telón de fondo del avance en los territorios indianos y en su universo social, étnico, religioso y también cultural, nos parece más adecuado indagar en la tratadística hispánica desde un punto de vista diferente a la delimitación negativa, como es la construcción de la otredad desde la inclusividad siempre muy relativa y muy limitada. Podemos decir que esa ampliación de grupos humanos ya tenía un precedente con la llegada a Canarias, que con el asentamiento en tierras indianas y la llegada a Filipinas se multiplica exponencialmente, y eso supone no solo un cambio de grado en la percepción de la existencia de otros tipos humanos diferentes bajo el dominio de los reyes hispánicos, sino una diferencia de naturaleza que atiende a la nación no construida políticamente, que es un concepto contemporáneo, sino como el propio Saavedra Fajardo dejaba escrito a mediados del siglo XVII, la nación como la común nascencia de todos en una zona geográfica determinada, ¿no? Y la dependencia de ese rey hispánico, con el componente de la unidad religiosa y la diferenciación entre razas, costumbres y lenguas de esas nuevas poblaciones. Esa construcción de la otredad servía para construir, como veremos en las conclusiones, un imaginario de poder regio hispánico parcialmente diferente del francés, por ejemplo, ¿no? Quizás similar al portugués, que también debía mucho a los descubrimientos geográficos y su penetración en las zonas africanas y asiáticas,
para construir una idea de hegemonía, para construir un hegemón hispánico a nivel continental. Esto en los textos políticos se traslada siempre con los mismos paradigmas, con las mismas representaciones mentales, con los mismos estereotipos de definición de qué son los otros, con los mismos tópicos enunciativos o tópicos discursivos sobre cómo contamos que son los demás. Tenemos en la investigación y también en esta comunicación dos objetivos que son complementarios y que justifican nuestra ponencia. El primer objetivo es de carácter más metodológico para avanzar en las investigaciones correlacionadas y que consiste en constatar la inserción de la otredad en ese conjunto de recursos pedagógicos ofrecidos a los gobernantes de la Casa de Austria en los tratados de contenido político y de muy diversa naturaleza, eso es verdad, fundamentalmente los espejos de príncipes, pero también hay tratados de teología política, de filosofía moral, algunos textos historiográficos y cronistas. Es muy importante subrayar la diferencia de los arbitrios y también de la literatura de emblemas, es decir, comprobar si hay un esfuerzo consciente y sostenido por parte de los autores de todos estos tratados por analizar la condición plural del otro que ya está dentro de la monarquía hispánica, especialmente si es súbdito de los reyes de la Casa de Austria. Y el segundo es más bien teleológico. Lo que se busca es complementariamente indagar entre los principales textos de los siglos XVI y XVII que se publicaron en los reinos hispánicos y que llegan nada menos que a 2 centenares, los grados de aceptación teórica de esa diferencia social y humana, aceptación teórica frente al mayor rechazo en la práctica política y en la práctica social y desde luego en la práctica religiosa, construida desde el advenimiento de los austrias con una resignificación de esa condición del otro a medida que avanzaba la presencia indiana. Bueno, utilizamos una metodología cualitativa mixta, pero que es prevalentemente histórica, porque queremos describir analíticamente en qué consiste esa otredad y complementariamente se recurre al análisis del discurso de acuerdo con esos parámetros contextuales para evitar anacronismos, ¿no? Por ejemplo, el paso a la colonización americana entre los austrias y los borbones, que eso sería un presentismo que no podríamos aplicar al periodo de referencia de nuestro estudio. Por tanto, para percibir esa complejidad en ese contexto se propone una metodología interdisciplinar en la medida en que este objeto de estudio pues tiene implicaciones sociales, jurídicas, económicas, políticas, culturales, religiosas, es decir, que interesa a muy distintas disciplinas académicas y también un cierto método comparativo para ver la diferencia entre la forma de entender esta relación con los otros en el caso de los textos de los reinos hispánicos frente a los ingleses y frente a los franceses. ¿Cuáles son brevemente las hipótesis que hemos utilizado como punto de partida en esta investigación? En primer lugar, el tratamiento de la otredad apuntala a la construcción de la identidad hispánica. Para que los súbditos de los reyes de la monarquía universal hispánica se reconozcan como tales, hay que proponer una alternativa. Esa alternativa inicialmente empezaron siendo otros modelos continentales, pero luego hubo que ir progresivamente incorporando a partir ya desde comienzos del siglo XVI y el debate en torno a la naturaleza de los súbditos indianos de la monarquía, otro tipo de conceptos sobre la otredad. Esa otredad proporciona contenidos descriptivos del poder político porque permite correlacionar unidad y uniformidad. No hay unidad en cuanto que hay tipos humanos, sociales y culturales muy distintos, pero lo que sí se persigue es claramente la uniformidad política, uniformidad religiosa. Y en tercer lugar, la otredad aceptable es la indiana. La otredad más conflictiva se da con otros reinos con los que se está en conflicto y la otredad absolutamente rechazada es la religiosa. Se partía del combate frente al mundo musulmán, no ya en Al-Ándalus, sino escenificado particularmente con el enemigo turco, pero el luteranismo suponía también, y dentro de España hay sobrados ejemplos de ello, un mundo a combatir y una otredad absolutamente inaceptable.
no tenemos tiempo a referirnos a todos los tratados de los que hemos extraído algún tipo de frases concretas. Ocuparía mucho más del espacio que tenemos disponible para esta presentación aclarar la literalidad concreta de las frases que nos sirven para demostrar que había líneas muy parecidas, que los autores, a pesar de algunas diferencias, unos más adscritos inicialmente al erasmismo, otros al agustinismo político, casi todos a partir de finales del siglo XVI al tacitismo, sin embargo, y sin que podamos establecer en esto las famosas escuelas más o menos eticistas y realistas de poder político en el siglo XVII, sin embargo todos tenían una percepción muy similar o traducen teóricamente los mismos estereotipos en todos estos tratados que aquí dejamos simplemente apuntados. Bueno, ¿en qué medida hay una afección del giro lingüístico en el acercamiento a estos estudios? Empezando por los de la historia moderna. El giro lingüístico supuso una llamada de atención para analizar a través del lenguaje político cuál era la naturaleza del poder político regio universal, y en ese apellido universal de la monarquía universal que sucede al imperio una vez producidas las abdicaciones de Bruselas y sin la posibilidad de que Felipe II pudiera proclamarse emperador, esa monarquía universal que llega hasta aproximadamente los principios de los años 20 del siglo XVII, con el paso completamente acreditado a la monarquía católica. Esa universalidad requiere un nuevo lenguaje político, y también ese lenguaje político alcanza a los otros. Se articula un discurso institucional de corte en el que se aclara qué es lo permitido y lo prohibido en relación con la incorporación de nuevos súbditos de su católica majestad. Y también la historia conceptual ha venido a aportar una vía de análisis de esta cuestión de la otredad mediante la justificación doctrinal de algunas potestades regias, de la legitimación filosófica y moral en última instancia sobre el dominio sobre grupos humanos muy diversos. En cuanto a los resultados, tenemos un tratamiento distinto en algunos textos con respecto a otros, ¿no? Los espejos de príncipes suelen referirse a esta cuestión siempre de manera más uniformizadora, más inclusiva, más predispuestos a aceptar que haya súbditos distintos. Los arbitrios son los que ponen de manifiesto, sirven un poco de puente entre la realidad práctica del rechazo a los demás y la teoría en la que se insiste en la igualdad de todos los súbditos de los distintos reinos, igualdad que ya sabemos que en la práctica no es así, entre otras cosas, con la posibilidad permitida a unos, los castellanos, de llegar a las Indias, y a otros la prohibición de hacer lo mismo, ¿no? Y en los tratados de filosofía moral y teología política hay algún matiz más que en las obras historiográficas o cronísticas, ¿no? Y hay también un cierto tratamiento diverso en función de dónde sea la gente. Hay la aceptación de la inclusión del indiano, y sin embargo los portugueses durante el tiempo de la Unión Ibérica han tenido que estar haciendo constantes llamadas a que no sean considerados otros, que sean considerados como la suplicación de Lorenzo de Mendoza: siendo los portugueses tan leales y católicos súbditos de su majestad, no pueden quedar apartados como los valencianos, los catalanes, los aragoneses, los napolitanos, los flamencos de llegar a las Indias, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ha servido para aceptar una pedagogía del poder que incluyera a los indios fundamentalmente, y para conseguir una socialización política de las clases dirigentes y una aculturación de los súbditos españoles que permitiera un tratamiento más igualitario de los súbditos de otros lugares. Respecto a lo aceptable, los autores eran claramente conscientes de las diferencias, y hay un buen número de ellos que aceptaron esas diferencias, que las analizaron, incluso que las defendieron, empezando por el manido debate sobre la naturaleza humana, teológica y política de los indios y el alma de los indios, que es un debate muy inicial y que inmediatamente queda superado después de Burgos, ¿no? Debe recordarse que este análisis que nosotros hacemos es el de los textos, no el de la realidad social, que es muy diferente y que abraza menos las diferencias y subraya más algunas exclusiones, ¿no?
Bueno, se aprecia una cierta disimilitud en el tratamiento político, teórico de los tratados y en el tratamiento de esos prejuicios sociales de base de las poblaciones peninsulares, castellanas particularmente, más reacias a la inclusividad en función de los estudios de casos sobre grupos determinados, que son a estas alturas ya muy abundantes. Los resultados aconsejan analizar esta cuestión dentro de los parámetros de la cultura política por desbordar los límites de la ideología difusa de la preeminencia hispánica, puesto que habría notables diferencias, y en la cultura política hay elementos emocionales y no solo intelectivos de la política. También en lo que se refiere a los resultados, todos se ordenan a ese tópico del aumento de la monarquía. ¿Por qué es conveniente asimilar a los otros? Para aumentar la monarquía hay un tópico discursivo que explica el aumento y conservación de la monarquía. Muchísimos textos tienen eso incorporado al mismo título. ¿Cómo se conserva la monarquía? La monarquía es el Estado, no se utilizaba ese término hasta bien avanzado el siglo XVII. ¿Cómo se conserva el Estado? Permitiendo una asimilación, no solo una inclusión, sino una asimilación de los demás, porque eso permite prever y cortar de antemano los movimientos de los adversarios que quieren, por ejemplo, llegar a América. Si los americanos se consideran, si los indianos se sienten súbditos de los reyes hispánicos, pues eso es mucho más sencillo para una defensa integral de todo un territorio tan extenso, ¿no? Bueno, también porque la población en términos cuantitativos se interpreta como aumento de la monarquía. Si son muchos más los súbditos, eso es riqueza para el poder. Y cuando se pasa del aumento de la monarquía, cuando llegamos a las fases recesivas, cuando se acaba la Pax Hispánica y empiezan los problemas, hay que recordar la famosa década de 1640 con Felipe IV, pues la conservación exige esa aceptación del mando monárquico en la diversidad del sistema polisinodial propio de los austrias. La discusión se centra sobre todo en la amplitud que debe tener esa inclusividad en los textos a la luz del concepto de sociabilidad, que es profundamente debatido en todos estos textos en medio de un escenario de perenne busca de la unidad, sobre todo cuando ya empieza lo que se conoce como la declinación, es decir, la crisis de la monarquía hispánica, y eso se apoya indudablemente en la identidad religiosa. Se aprecia significativamente, por tanto, en los tratados el paso del concepto de monarquía universal hispánica a monarquía católica, sobre todo a partir de la muerte de Felipe III, lo que supuso el definitivo cerrojazo a la diversidad y el paso a mayores cotas de marginación, de marginalidad, de exclusión social de algunos grupos minoritarios, siempre ajenos a la tolerancia y siempre muy próximos a la persecución. Por tanto, en conclusión, el imaginario colectivo de la otredad pasó de abrirse paso desde mediados del reinado de Carlos V a la estanqueidad en las fases finales de Felipe II y posteriormente a ser identificado como signo de la declinación con los Austrias menores. Sirve para la aculturación, esa otredad permite aculturar con simplificaciones enunciativas muy evidentes en los textos, sobre todo en la obediencia. Se trata de conseguir la uniformidad dentro de la diversidad para asegurar la obediencia al sistema político regio. Y finalmente hay algunos estereotipos muy ideologizados. Unos, los de aquí, mandan, otros, los de fuera, los otros, obedecen.